de varios días de rastrillajes, casi por 12.000 hectáreas, no se encontraron rastros de Loan, a excepción de estas huellas que vimos, el vómito y eso, que al final no llevaron a nada. Fue por eso, como no se encontró absolutamente nada, después de todo este esfuerzo en las búsquedas, ya las autoridades comenzaron a pensar que efectivamente a Loan lo habían secuestrado, porque no les parecía coherente que un niño tan pequeño que supuestamente se perdió en el campo no fuera encontrado en tantos días con operativos tan amplios de búsqueda. Entonces ahí sí, ya para ese momento las autoridades comenzaban a aferrarse más a la teoría que tenía la propia madre de Loan, que al niño se lo habían llevado. Salió esta nota en esos días que es sumamente interesante. Como podemos ver, se publicó el día 20 de junio, una semana después de la desaparición. Y por un lado se subió esta foto que sería del día del almuerzo, ¿no? El último almuerzo de Loan. Y es importante porque se trató de la primera imagen que permitía ver qué llevaba Loan puesto ese día. Como podemos distinguir aquí, tenía una gorrita que parecería ser como de color gris o celeste, pero me inclino más a que es gris con rojo, y una remera negra. Y bueno, como les comentaba, ya se estaba empezando a sospechar de que Loan había sido secuestrado. Como aquí dice, por otro lado, Barry, que sería el fiscal de la causa, señaló que tras la reconstrucción de los hechos junto a los chicos que estaban con Loan, comenzó a debilitarse la hipótesis de que se haya perdido. En esa línea, el fiscal añadió que la hipótesis que ahora va tomando fuerza es la de un secuestro. Ahora, adivinen quién fue entrevistada en ese tiempo que para ese instante andaba libre y feliz. Victoria, como lo plantean aquí. A ver, muchos de los que siguen el caso ya sabrán obviamente qué Victoria es. No les voy a adelantar mucho porque vamos a ir como día a día con lo que va pasando. Pero la mayoría de los que está viendo esto seguro saben de qué Victoria es, ¿no? Pero es muy importante que veamos qué fue lo que ella declaró en ese momento. Aquí dice, según informó el 12, una mujer oriunda de Córdoba que estuvo en el almuerzo familiar antes de la desaparición, Victoria, reveló qué pasó en esos últimos minutos previos a la salida del niño con sus familiares. Continúa diciendo la nota, Victoria conoce a la familia en calidad de amiga de la abuela de Loan, quien le invitó a comer en su casa por la celebración de San Antonio. Y decía Victoria, en la casa de Catalina hay frutales de mandarina, naranjas, pomelo. Llama mucho la atención que se vayan como 600 metros en un monte a buscar naranjas y con los chicos. Como que ella empezaba a decir, es extraño que se hayan llevado a los niños. Como que no tenía sentido porque había naranjales ahí cerca de la casa de la abuela. Según Victoria, en ese momento un grupo de comensales se paró a lavar los platos. Pasados unos minutos, la mujer notó que no había nadie más que los 4 que realizaban la sobremesa en la casa, porque el resto de los presentes habían salido rumbo al monte. Después del almuerzo, la abuela Catalina, el papá de Loan, mi esposo y yo quedamos de sobremesa conversando, explicó Victoria. Todos los demás adultos y los niños claramente se habían ido para ese naranjal. Incluso, dice, no le avisaron al papá de Loan porque nosotros estábamos sentados ahí los 4 y en ningún momento escuché que le preguntaran nada o le pidieran permiso. Ahora, dice, Victoria narró cómo decidió irse con su marido antes de las 3 de la tarde para alcanzar a ver el partido de River por la liga profesional. Acuérdense de este dato. Los que siguen el caso obviamente sabrán por qué, pero los que no o los que están medio perdidos, acuérdense de este dato. Es a 6 pasos de donde estábamos, continuaba diciendo Victoria. En el lugar encontraron a Odelina, Laudelina debe haber sido, tía del pequeño, quien fue llamada por su esposo avisando que no encontraban al niño. Recibió un llamado de Antonio Benítez. Se retiró un poco y me dijo, Vicky, yo te dejo porque el Loan se quiso venir cerca del papá y me preguntaron si llegó acá y acá no llegó. Así que me voy a encontrarlo en el callejón. Victoria contó que según su parecer todo lo narrado sucedió en poco más de media hora. Al marcharse, cuando se fue supuestamente a ver el partido de River, ¿no? En ningún momento pensaron que el día terminaría con el anuncio de la desaparición de Loan.
Súper interesante esta primera declaración que dio Victoria, quien ya sabemos quién es, sobre lo que pasó ese día del almuerzo, según ella. Pero la libertad a Victoria y su marido no les iba a durar por siempre. Porque, ¡pum!, a los 2 días sale la siguiente noticia. 3 nuevos detenidos por el caso Loan, incluyendo un comisario y un militar. ¿Y por qué los detuvieron en ese momento a estas personas? Bueno, lo del comisario ya lo vamos a ver, pero las otras dos serían esta Victoria que vimos recién y su esposo, ya que hallaron algo extremadamente sospechoso en 2 de sus vehículos. Como podemos ver en el título de este video, dice: encontraron rastros de Loan en uno de los autos peritados. Y es que sí, efectivamente, era en uno de los autos que pertenecía a esta pareja conformada por Victoria y su esposo, se hallaron rastros de Loan. Hay un automóvil que es un Ford Ka rojo que habría dado positivo con el trabajo de la división canes, la división perros, con respecto al olor al nene. Repito la información. Hay un Ford Ka rojo que fue peritado por las autoridades por estas horas, que habría dado positivo con respecto a los perros trabajando. Ustedes saben que son muy precisos los perros, muy precisos, son perros de la provincia de Salta, entrenados, que han esclarecido muchísimo, una división que ha esclarecido muchísimos casos y que ahora ha detectado, al cotejar el aroma de las prendas del nene, ha encontrado el mismo aroma en ese automóvil. Bueno, efectivamente, así como ustedes lo están escuchando, le dieron a estos perros prendas de ropa de Loan para que pudieran tener su olor, y los perros detectaron que en uno de los autos de esta pareja de Victoria y su esposo había olor a Loan. Es decir, que Loan había estado dentro de ese auto. Y en eso también se publica por primera vez la información de los 3 primeros detenidos, sus nombres y quiénes eran específicamente. Y se trataba de Mónica Millapi y Fierrito Ramírez. Estos 2 son marido y mujer, digamos. Y el tercer detenido era Antonio Benítez, tío político de Loan, porque este tipo era el esposo de Laudelina, la tía de sangre de Loan, hija de la abuela Catalina. Ellos eran los 3 detenidos inicialmente, pero como les comenté, por esto de que se encontraron rastros de Loan en un auto, quedaron otros 3 detenidos más. Es decir, para ese momento habían 6 en total. Ya vamos a ver, como les decía en específico, quiénes eran con mucho más detalle estos otros 3 nuevos detenidos, 2 de ellos dueños de uno de los autos, pero vamos a ver ahora un poco más de información sobre qué se encontró específicamente en el interior de ese vehículo. Perros señalan en ese auto rojo la posibilidad de que Loan haya estado allí en el interior. Sí, y atención con este dato. Cuando el perro marca, no es que Loan simplemente estuvo cerca del auto, no. Loan tuvo que estar un tiempo determinado dentro del vehículo para que quede el rap. Ahora, en una de las declaraciones de la abuela, Loan estaba insistiendo en que quería jugar a la camioneta. Por eso la camioneta fue donde menos se sintió, donde menos tuvieron los perros. Pusieron un auto arriba del otro, uno de los perros se sube a uno de los vehículos, el perro de Salta, hasta 2 minutos, y después, por lo que me dijeron el investigador, se quedaron un rato largo en el Ford Ka rojo. Ahora, lo que a mí no me cierra es lo siguiente. ¿No decían que la funcionaria tenía una camioneta? Había 2 vehículos y lo que se estima es que fueron por autos separados. Es lo que ahora estoy tratando de que los investigadores me digan algo. Están trabajando hasta estas horas, María. Y esto es una prueba de cargo, perdón. La detección de los perros es una prueba de cargo para imputar a alguien, Jorge. Los doctores que tengo acá, colegas. ¿Serviría esto para imputar? Pero sin lugar a dudas, porque estuvo en el lugar del hecho. No hay que olvidarse que el marido, lo vi que manifestó, que ellos se fueron un rato antes y volvieron a las 2 horas, en forma lenta, recorriendo el lugar, y que después participaron de la búsqueda. Sí. Así que, por lo que puedo entender, se encontraron rastros de Loan tanto en el auto Ford Ka rojo como en la camioneta blanca, pero pareciera que había más olor en el auto Ford Ka rojo, ¿no? Bueno, ¿y quiénes eran los dueños de estos autos entonces? La Victoria, de quien estuvimos viendo hace rato su declaración, su nombre completo sería María Victoria Cayaba, y de su esposo Carlos Pérez. Estos, como la Victoria misma había declarado inicialmente, eran amigos de la abuela Catalina y asistieron efectivamente a
al almuerzo. Recordemos que Victoria contó en su declaración que ella en su momento percibió que casi todos los adultos, excepto el padre de Loan y la abuela Catalina, se habían levantado y se habían llevado a los niños al Naranjal. Ellos se quedaron un rato más en la casa de la abuela y después decidieron irse apurados en uno de estos autos en cuestión, a su casa para ver el partido de River que estaba por comenzar. El tema es que, claro, Victoria declaró, como vimos desde un principio, que a ella le pareció muy extraño que se hayan llevado a los niños al Naranjal cuando había naranjas cerca de la casa de la abuela, como tratando de lavarse las manos lo más posible, claramente, de la desaparición de Loan. Pero ante este nuevo hallazgo de los perros que dijeron que habían rastros de Loan dentro de los vehículos de estas dos personas, bueno, se demostró prácticamente que algo habrían tenido que ver con la desaparición del niño. Y estos no solamente hicieron esa nota que les mostré haciéndose los tontos, sino que también los entrevistaron en televisión cuando todavía no se sabía que había rastro de Loan en sus autos, y dijeron en ese momento lo siguiente. Quería contar también porque se dice muchas cosas. Había una chica que me acusó que nosotros esa misma noche fuimos con la camioneta a Corrientes Capital y que volvimos con la camioneta lavada. Y no es así. La camioneta quedó permanentemente acá. Yo el día viernes tenía que ir a Corrientes Capital porque tenía un turno con mi doctora por un tratamiento posible oncológico y tenía el turno, eso está todo registrado, está todo. Yo pasé con un laboratorio, retiré mis estudios, retiré mi placa, fui al turno con la doctora. Cuando estaba esperando que me atienda la doctora, me llama el oficial Torres, que está todo en mi teléfono. Por eso yo quería que nos saquen y que remiren todo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario. Creo que fuimos los únicos que nos pusimos a disposición, que vengan a nuestra casa, que allanen, que periten la camioneta. Sí, fueron a Corrientes entonces el día viernes por la mañana, no el jueves por la noche, como dicen muchos en el pueblo. Ustedes, viernes por la mañana, van a Corrientes por un turno médico oncológico que tenían desde tiempo atrás. Exactamente, por un control oncológico que estoy haciendo. Y fuimos, ¿cuándo vuelven? Volvimos el sábado a las 12, más o menos, habremos llegado acá porque la doctora... Claro, porque antes de que se encontraran los rastros de Loan, por lo que se está comentando aquí, ya les parecía extraño a algunas personas de que ellos aparentemente se habían ido hasta Corrientes Capital justo después de la desaparición de Loan, y bueno, quedó medio sospechoso, y aquí ella estaba intentando, bueno, como justificar ese viaje y también el momento en el cual lo había hecho. En ese momento me atendió y me pidió que me haga unos análisis, y yo, para ir a Corrientes, le avisé al comisario, le dije, jefe, mire, yo tengo turno, ¿será que puedo ir? O si usted decide, nos quedamos y nos ponemos a disposición, lo que usted me diga yo hago. Y él me dice, no, vaya señora, me dice, haga todo su tratamiento tranquilo, después venga. ¿Y cuando vuelven, no? Ustedes vuelven a las 12 de mediodía, que fueron por la mañana. En ese transcurso en Corrientes, ¿lavan la camioneta? No. Y encima se decía que habían lavado la camioneta. Nada, jamás, porque volvimos y ya fuimos de vuelta al campo. Fuimos al campo a ayudar a buscar, fuimos al campo a llevar mercadería, colaborando en todo momento. Y dicen tantas cosas de mí, de mi esposo, que me duele muchísimo, como si fuera que la gente de después no me conoce. Eso estoy muy... Pero, o sea, literalmente, chicos, o sea, esta mujer se puso ahí a declarar prácticamente llorando. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo puede manipular la gente? Dolida, la verdad, estoy muy dolida. Tu esposo estaba sentado, en la foto lo vemos, al lado tuyo, ¿no? A tu derecha. ¿Podemos llamarlo, que él se siente acá, que nos cuente un poco también lo que están viviendo? Fede, si vos querés hacer una pregunta, ella por supuesto está pasando un momento como todos, ¿no? Porque estamos hablando de un chiquito de 5 años desaparecido. Pero bueno, nosotros tenemos que hacerles esas preguntas. Fueron ustedes los que estuvieron ahí en ese almuerzo y para nosotros es fundamental, de alguna manera, saber, ¿no?, cómo se fueron esas últimas horas, esos últimos momentos antes de que Loan desaparezca. Sí, ¿qué tal? Buen día. Gracias por estar acá en casa y darnos la oportunidad de hablar, porque nosotros estamos incomunicados desde el día de ayer, a pedido nuestro. Yo, al relato que hizo recién ella, quería agregar un par de cositas. Por ejemplo, ella nos dijo que el día viernes, cuando fuimos a Corrientes, fuimos en el auto, no en la camioneta. La camioneta quedó siempre en nuestro estacionamiento. O sea que ha habido una mentira con respecto a que fuimos primero el día jueves, que llevamos la camioneta y la trajimos lavada. La camioneta quedó siempre acá. Claro, los vecinos lo que dicen es que lavaron la camioneta. Por eso, correcto. La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada, quedó en el galpón y está todavía con... Acto fallido ahí, quedó lavada. La mugre que tiene siempre, que nosotros lo usamos para andar en el campo. Un fallido importante ahí, Paula, con la cara de piedra y un llanto fingido. Nosotros veíamos la entrevista. Tal cual, acto fallido y llanto fingido, como lo dice. Porque bueno, ya se sabe que por más de que ellos intentaron con esta entrevista y con las demás que dieron hacerse los tontos, no les duró mucho, porque una vez que se peritaron esas camionetas, se encontró que habían rastros de Loan, ¿no? Es decir, que algo ellos tenían que ver con la desaparición del niño. El tema es qué pasó, porque ellos en sí no fueron al Naranjal, como vimos, sino que ellos salieron en su auto para volver a su casa, supuestamente para ver el partido de River.
pero Loan se perdió en el Naranjal. Entonces, bueno, obviamente ahí hay un hueco gigante que hay que rellenar, ¿no? Sobre qué fue lo que pasó. Y respecto a eso, en esos días se filtró el siguiente audio, que sería supuestamente de Fierrito Ramírez. Y quiero que presten mucha atención aquí porque hay un momento donde no se escucha bien y es justo en el instante cuando él dice algo clave, así que me gustaría mucho que presten mucha atención a ver qué entienden ustedes del audio. Hola, ¿qué tal? Todo más, amigos, todo más. Acá estamos tomando naranja. Tío, ya estamos, nos fuimos todos y... ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, como pudieron escuchar es muy cortito, pero el audio supuestamente se graba ahí prácticamente los minutos de que Loan se pierde. Hay mucho viento de fondo, entonces eso dificulta entender a veces algunas palabras. Hola, ¿qué tal? Todo más, amigos, todo más. Acá estamos tomando naranja. Tío, ya estamos, nos fuimos todos y... ¿Sí? Ahí entonces él como que dice, estábamos aquí levantando naranjas y cayó, como que cayó ¿qué? Cayó Loan, cayó una persona ahí, como diciendo llegó alguien, porque dice cayó no sé qué cosa de tu tío, ahí justo no se entiende bien. Es ese instante más que nada que hay que intentar comprender qué es lo que dice, porque se escucha que él comenta cayó no sé qué cosa de tu tío. Estábamos recogiendo naranjas y cayó no sé qué cosa de tu tío. Todo más, amigos, todo más. Acá estamos tomando naranja. Ahí le ponen ilegible porque literalmente no se entiende nada, que es lo que dice justo en ese segundo. La interpretación que tenía uno de los periodistas en ese momento es que efectivamente con cayó se podría haber referido a que como que llegó alguien en ese momento mientras estaban recogiendo naranjas y justo cuando llegó esa persona, Loan desapareció. Otros piensan más que nada que no, que se refiere a que Loan por ahí se cayó en algún lado, pero el tema es dónde se habría caído. Yo siento que va más por el lado de que llegó alguien y en ese momento justo Loan se perdió, ¿no? ¿Habrán sido, me pongo a pensar yo, no sé, por ahí Victoria Callejaba y su esposo los que llegaron en ese instante? No lo sé. Pero para la última parte sería ya de toda esta tanda que estamos haciendo, vamos a reaccionar a un video donde se puede ver cómo fue el recorrido que hicieron sus vehículos el día de los hechos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a reaccionar a estos videos, a esta serie de videos que surgieron en aquel momento de unas cámaras de seguridad que captaron varios movimientos de la camioneta de Pérez y Callejaba el día en el cual Loan desapareció. Vamos a ir desde temprano, las primeras horas de ese día, hasta mucho después. Estas imágenes, como les decía, son de aquel momento cuando Loan llevaba apenas 10 días desaparecido. Esto es parte de esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso de Loan en el contexto de que ya queda muy poco para que se haga la primera audiencia por este caso. Sí, y acá hay que destacar algo. Dentro de este paquete de imágenes, al final vamos a ver la cámara de seguridad más importante de la causa. Vamos a ver la cámara de seguridad que muestra el vehículo a las 6 y pico de la mañana pasando, posiblemente con Loan adentro. Porque claro, en estas cámaras ya sabemos que no. Por ejemplo esta, que estamos viendo a las 11:26. Entonces así, esta primera cámara es a las 11:26 del día 13 de junio, por lo que entiendo. Y ahí vamos a ver cómo empieza a pasar la camioneta. ¿La ven aquí, ahí en la esquinita, cómo empieza a aparecer? Está yendo en ese momento la camioneta, es decir, Pérez y Callejaba están yendo al almuerzo. Están dirigiéndose a la casa de la abuela Catalina para tener ese almuerzo fatal. Está 123. Ahí viene la camioneta blanca, ¿la ven? Sí. Ya no es el camión adelante que nos tapaba todo, es otra cámara, la Ford Ranger, 11:26. Ahí pasa, bueno, se me pasó un poquito el ya frame. No es el camión adelante que nos tapaba todo, es otra cámara, la Ford Ahí está, esta sería la camioneta en cuestión. Ranger, 11:27 pasa. ¿A dónde está yendo? A comer. Loan no está ahí, Loan está con su papá en casa. Claro, en ese momento Loan no estaría ahí en esa camioneta con ellos, lógicamente porque
estaban por ir ellos también, Loan y su papá, a la casa de la abuela Catalina para participar del almuerzo. En un caballo yendo a la casa de la abuela, mientras este matrimonio, María Victoria Cayaba y Carlos Pérez, están yendo de esta manera a comer a la casa de la abuela de Loan. ¿Por qué van ellos si no son familia? Porque Cayaba la conoce, funcionaria municipal, él ya trabajaba por una cuestión de los pozos, el terreno, la vivienda hace muchísimo tiempo, y se preguntaron el nombre, su nombre, señora, su apellido, y coincide, es como el apellido de un familiar, de mi mamá, vos sos familiar mía. Ella se emocionó mucho, Catalina, se abrazaron, lloró en aquel momento, hace mucho tiempo, y ahí quedaron amigas desde ese día. ¿Y por qué fue? Porque San Antonio era el 13 de junio y ellos son muy religiosos y siempre para esa fecha, y esto ocurre acá, en Corrientes, siempre para esa fecha ella organiza el almuerzo. Prácticamente entre ellos, entre los que participan de este almuerzo, ni se hablan ni se citan, digo, no se organizan. ¿Vas a ir vos? ¿Qué vas a ir? No, porque ya todos van sí o sí. Es una costumbre de todos los años en la misma fecha encontrarse en la casa de ella. Los niños no tienen clases normales, se juntan en un predio deportivo a hacer actividades del colegio, pero hacer actividades deportivas, recreativas. Loan no... Claro, de hecho, creo que ahí lo está por comentar, pero se decía que Loan ese día justamente no había tenido clases normales en la escuela por estos festejos y por eso fue que pudo asistir al almuerzo. Miren esas cosas locas, ¿no? Si la escuela de Loan decidía tener clases como cualquier otro día, capaz Loan hoy en día estaba con su familia, ¿no? No habría pasado nada de lo que sucedió. Tenía clases, 5 años, porque es para los más grandes. Y ahí improvisaron ir con Loan. Y no quedarse con mamá, con María. Y es un punto importante este. Claro. Ahora sí. Claro, eso es importante porque, como vimos, no se sabía que Loan iba a ir ese día al almuerzo. Fue algo de último momento, como que Loan vio a su padre que estaba preparándose para ir al campo y le dijo, llévame con vos. Es más, la abuela Catalina también declaró, como vimos anteriormente, y dijo, era la primera vez que él venía a verme y pasar. Esta cámara. A lo que voy es que no podría haber estado todo planeado porque nadie sabía que Loan iba a caer ese día ahí en la casa. Capaz tenían pensado secuestrar a un niño, pero no podría haber sido Loan en sí. De hecho, se sospecha de que capaz cuando lo vieron, cuando se dieron cuenta de que había asistido él al almuerzo, fue ahí cuando cambiaron el plan y dijeron no, vamos a llevárnoslo a él y no al niño que teníamos pensado originalmente. Que nos va a mostrar otra vez. Sí. La ida, se ve en primer plano. Sí, una cámara de un corralón, ¿no? Sí, es la misma, perdón, porque la que viene... Sí, ustedes cambien, nosotros, yo me adapto al relato. Son 11:26 de la mañana, saltamos a jueves 16:01. Ahora sí, de nuevo pasando. Ajá. Ahora vamos a ver. Ahora, ahí está. Misma dirección, pero ¿cómo? Claro. Domenech, si me acabas de decir que fue, ¿por qué fue de nuevo? Bueno, recordemos que hubo un corte de luz. Sí. Y que las cámaras que muestran a la camioneta volviendo a casa, posiblemente con Loan adentro, no la vamos a ver. Porque antes mostramos el corte de luz en la cámara anterior con el camión en primer plano. Por eso la importancia de aquella cámara que... El partido empezaba a las 15. Bueno, espera. Imaginemos entonces que ya fueron al almuerzo. Después volvieron. No la tenés esa cámara porque, casualidad, hay un corte de luz. Bueno. La más interesante, la cámara más interesante no está, lamentablemente, por lo que dicen aquí, justo hubo un corte de luz. Claro, como que conveniente, ¿no? ¿Habrá sido coincidencia? ¿Estás? Sí, en las dos alternativas. O mirando el partido tranquilo o con Loan secuestrado. Ellos reciben un llamado. Imaginemos, mirando el partido. Reciben un llamado. Loan se perdió de verdad. Ya sabían que se había extraviado, lo estaban buscando y lo iban a encontrar. Pero no pasó eso. Entonces ellos a esta hora reciben un llamado antes de las 16. Lo están buscando a Loan. ¿Cómo? ¿Qué no apareció al final? No. Lo están buscando. Claro. Ellos van 11 y pico de la mañana, Pérez y Cayaba tienen el almuerzo familiar, toda la historia. Los niños se van con los demás adultos al Naranjal. Tipo 15, como empezaba el partido de River a las 3 de la tarde, ellos se vuelven en la camioneta hasta su casa. Esa cámara, por lo que entiendo, no está porque hubo un corte de luz. Y ahí, mientras estaban supuestamente viendo el partido, reciben el llamado de che, Loan se perdió posta, o sea, no aparece. Se perdió, bueno, vamos para allá, dice esta pareja, y por eso nos estamos viendo. Claro, ahí dice, bueno, volvemos a la casa de la abuela por esta situación que acaba de suceder, ¿no? Ir de nuevo.
a 16:01, en el medio del partido de River. Claro, ahí dice la hora 16:01. Efectivamente, sí, en medio del partido, entonces ellos deciden volverse a la casa de la abuela Catalina. No me interesa, vamos a buscar al nene, yo también quiero ayudar a buscarlo. 2 horas de luz natural. Esto es lo que explican Y ellos. ahora esta camioneta que pasa por acá es de las 4 de la tarde. Si esta pareja está implicada, podríamos pensar que esta imagen es de la camioneta quizás después de haber transportado a Loan a algún lado. Eso no lo sabemos, pero esto es claramente luego de que se le pierde por completo el rastro al niño. Sí. Esto es la que la justicia tal vez no cree. O no cree, no, por las dudas están detenidos obviamente con estos indicios. Sí. Y el día de mañana, si no tiene nada que ver, serán liberados. Pero la justicia ahora, mañana se viene la indagatoria, tiene que encontrar además de otra prueba, indicio que marque que ellos realmente son gente que participó de todo esto. Esta es la ida de nuevo. Lo que pasa es que es un indicio bastante fuerte el hecho de que los perros hayan sentido olor de Loan en la camioneta. Obviamente no lo suficiente para condenar a alguien, pero es un indicio fuerte. Vamos a conocer la cámara más importante, tal vez, de esta causa. Por ahora. Porque seguramente va a haber más y puede haber en Resistencia, en la ciudad de Corrientes. Mirá esta cámara. La 22:51. El mismo día, Seba. 22:51. El mismo día. 13, sí. ¿Dónde los ubica esta cámara? Acá tenemos el pasar entonces de la camioneta de nuevo. Yo voy a hacer una pausita de 10 segundos en mi relato, ustedes sigan, para hacer una consulta, igual estoy fuera de cámara. Recordemos que él lo está viendo atrasado el video, por eso no puede seguirlo en el tiempo que nosotros lo ponemos al aire, lo ve unos segunditos después. Me parece que este material importante que nos acerca Dome, sobre todo este último, es después de haber ayudado, supuestamente, en las tareas de búsqueda de Loan. Fíjate. Claro, porque Pérez y Cayaba, bueno, entonces vuelven de su casa a lo de la abuela Catalina cuando se enteran, entre comillas, de que Loan había desaparecido, tipo 4 de la tarde, como vimos. Ahí ellos participan de las búsquedas iniciales del niño y bueno, como podemos ver aquí a la noche ya, tipo 11 menos 10 de la noche, se los ve pasando de nuevo con la camioneta por esta zona que todavía no tengo bien claro dónde es. Ese 13, jueves 13, casi 11 de la noche. Ellos mismos en la nota que le dieron a Paula hacían hincapié en cómo nosotros vamos a estar implicados en algo, porque la gente, claro, del barrio hablaba, cómo nosotros vamos a estar implicados en algo si volvimos a la casa de la abuela de Loan y ayudamos casi hasta la medianoche en la búsqueda. Y acá me parece, ahora Dome lo va a confirmar, es el registro fílmico de que retornan de la casa de la abuela de Loan. Sí, a las casi 11 de la noche, casi 11 de la noche, nada más. A ver, Dome. Eso me parece que es lo... Bueno, a ver, charlando... Sí, pero perdona, Sergio, Paz Morel Quirno, que nos ayudó mucho, obviamente consiguió este material y recorrió, pero haciendo el paso que hizo la justicia, ¿no? Y estábamos analizando recién, es nuestra productora, claro, este es el paso de las 22:51. ¿Hacia dónde están yendo? De nuevo, siempre están yendo, ¿no? En definitiva, bueno, están volviendo, ya lo vimos recién con la Ranger y de vuelta, pero ahora están yendo de nuevo. Había una vuelta que ellos hacían a la casa de la abuela, a su propia vivienda. Entonces, es una vez más ellos yendo por la ruta 123, acá nomás, esto es a 5 cuadras de donde estamos trabajando. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, en el terreno, en el lugar. Está bien que estén haciendo ahora un rastrillaje donde estamos nosotros ahora. Entonces, vemos la imagen de la Ranger que está yendo, 22:50, ¿a dónde? A seguir ayudando, a buscar ayuda, al pueblo, a la casa de la abuela de Loan. Así que eso es un video muy importante porque todavía seguimos viendo cómo ellos van y vienen, posiblemente, obvio, ahí sin Loan. Ahora sí, en un ratito. Claro, imagínense ustedes como el nivel de cínico que tienes que ser para ser consciente de que, digamos, vos saber dónde está el niño e ir y participar en las búsquedas y hacerte el tonto y fingir de que no sabes nada y después dar esa entrevista a los medios. Es de terror, sinceramente. Todo en el segundo, sí. No, seguramente sea confusión mía. Este registro, de las 22:51, ¿es del matrimonio volviendo de lo de la abuela de Loan al domicilio de ellos o yendo otra vez en el mismo sentido que las dos imágenes anteriores? Sí, estaba con la misma duda, honestamente. Como que al principio dijeron que era que ellos estaban volviendo de la casa de la abuela y después dijeron que era al revés. Es de 9 de julio a la abuela de Loan. No, están yendo todavía. Están... Sí, esta cámara es... A ver, voy a consultar de nuevo. Claro, porque tal vez estamos viendo la mano enfrente y estamos viendo la misma dirección. Esa es la pregunta de Sergio. Sí. Lo que entiendo también es por la camioneta y la manera que ellos tenían, la movilidad, es que ellos eran parte de, o ellos ofrecieron, tenían esta posibilidad de ir por la ruta, ir y venir, ¿no? Pero sí es cierto, también está bueno precisar que hacían a las
11 menos 9 minutos del mismo día y hacia dónde iban. Si ellos ya habían dicho, bueno, ya está, lo vamos a buscar y nos vamos a casa. Es de noche, ya está. A la policía. O no todavía, Sebastián. Hay tanto de esto. Porque yo recién afuera de ahí te preguntaba, ¿mañana van a declarar? Sí, ahí, fíjate, mañana lo van a sentar y lo tienen que acusar. Claro, le acusan por hechos. Claro. Pero los fiscales, imagino el trabajo que están haciendo para tratar de tener algún elemento más para con qué acusarlo. Y vos sentarlo ahí, obviamente podés sostener una mínima imputación. Sí. Pero yo te digo, y lo decíamos antes con Seba, con ese rastro polífero de los canes. Ningún juez de garantía te puede... Claro. Que se fueron al Chaco al día siguiente. Sí. ¿Qué problema? Sí. Con eso... Claro, porque como les decía, es un indicio muy fuerte esto del olor que encontraron los perros de Loan en la camioneta, pero no es lo suficiente como para condenar a nadie. Obviamente te falta un montón. Y más o menos con estas cámaras medio que buscaron eso, más indicios, más pruebas de que ellos podrían estar involucrados en la desaparición, pero bueno, por lo que podemos ver no se ve mucho que digamos. Sí, bueno, vemos esta situación de que ellos fueron y volvieron supuestamente para colaborar con las búsquedas y todo eso, pero no hay como más información, nuevas pruebas en sí que los vinculen con los hechos. Lo que sí, bueno, ellos tenían esta coartada de que supuestamente se habían ido de la casa de la abuela Catalina para ver el partido de River. Convenientemente, cuando volvían, que es la cámara más importante de todas, como les decía, se cortó la luz, no se captó eso. Y, a ver, es mucha coincidencia de que justo querían ver el partido y todo, e irse y demás, cuando Loan desaparece. Para volver a la casa, supuestamente para participar en las búsquedas, 1 hora después. O sea, tuvieron 1 hora, si nos ponemos a pensar, para hacer lo que tenían que hacer con Loan. Si es que ellos lo sustrajeron. Y obviamente ya tenían previamente pensada la coartada de decir que bueno, que iban a ver el partido y toda la historia. Por ahí hasta estaba planeado todo, porque se dieron cuenta de que tendrían, como justo estaba el partido de River ese día, la coartada perfecta de decir, ay, fuimos a ver el partido y no sé qué, cuando en realidad habrían ido a hacer otra cosa, ¿no? Por ahí. Y lo del corte de luz, no sé, honestamente no sé si es una coincidencia o no, porque es demasiada coincidencia, como que tuvieron que tener mucha suerte para que justo se corte todo ahí en esa cámara más importante, en ese momento más importante. Había rastro del nene ahí, o ¿qué? Bueno responder. Bueno responderte. ¿No? A ver, perdóname, Sebastián, dale vos desde allá. Sí. Me parece que Sebastián está hablando. Pero ahora sí, ya aclarando un poco. A ver ahí. Ahora sí. Es como decía yo. Ahora estamos volviendo a la casa. Claro. La Ranger. Sí. Paz, productora, que estuvo haciendo el rastro. Ella siguiendo detrás de lo que iba haciendo la fiscalía. Y entonces encontramos esta cámara. Ahora, una vez más, en esta que estamos viendo ahora, está yendo a la casa. Claro, están volviendo del campo de Catalina, donde fue el almuerzo donde se perdió Loan, y de ahí están volviendo a la casa el 9 de julio de María Victoria y Carlos. Bien, perfecto. La tercera cámara que tenemos. Bueno. Claro, entonces, efectivamente esta tercera cámara es después de que ellos participan en todas las búsquedas y están volviendo a su casa, ¿no? A las 11 de la noche, tardísimo. Ahora vamos a conocer lo más importante, la última, que es la más importante de la causa ahora, ya, porque es la que posiblemente tiene a Loan adentro. Claro, lo que pasa es que hicimos zoom en el video para tratar de ver, pero no se ve. No lo vamos a poder nosotros hacer, pero sí la justicia tal vez pueda, es muy complicado, llegar a encontrar algo. Pero con esto, la justicia lo que hace es armar el rompecabezas con las cámaras que pueda haber en las proximidades. Mirá, ahora sí, va. Mirá, vamos a verlo acá. En este está en vivo, justo. Nosotros lo vemos juntos. Sí, con unos segunditos de delay, ¿no? A ver. Esto es al día siguiente. Sí, apenas, porque tenemos este sistema especial para verlo casi en instante. Esto es al día siguiente, sí, dice 14 de junio a las 6 de la mañana. 1 o 2 segundos como mucho. El día siguiente, no se va. Exacto. Ahí pasa el 4K, exactamente, ya tenés a la mañana. Posiblemente están yendo por la ruta 123 a Corrientes. Claro. Lo que hasta ahora cree la justicia, pero no lo puede determinar. Pero que claro que fueron ellos y sacaron el turno médico. Esas imágenes. Exacto, porque es el viernes a las 6:34 de la mañana. Ya no fueron con la Ford Ranger. Ahora se cambiaron de auto. Van con el 4K colorado. Sí.
Qué conveniente, es como todo muy conveniente, claro, se fueron justo a ver el partido de River después de que Loan desapareció, entre comillas. Al otro día se van a Corrientes porque tenían justo un turno médico, entre comillas. Se cambian de auto y bueno, como sabemos después los perros encuentran rastros de Loan en ambos vehículos, pero sobre todo en el auto este rojo. Creo que por eso están diciendo que capaz en esta imagen, por más de que pasó un día, ellos estaban llevando a Loan a Corrientes para después, nada, entregarlo, vaya a saber qué, o hacer, vaya a saber uno qué con él. Pero, a ver, si tenemos eso en cuenta, tendríamos que pensar que ellos sustrajeron a Loan, se lo llevaron, lo tuvieron encerrado como un día. Ay, chicos, me están cerrando tantas cosas ahora, pero no me puedo adelantar porque, bueno, vamos por partes. Lo tuvieron como un día entero casi, ahí retenido, y después al día siguiente, 14 a las 6 de la mañana, lo trasladaron a Corrientes, capaz en este auto. Pues de ahí, de la 127, la ruta que nos dijiste, de ahí pueden empalmar con la 12 y la 14. Supuestamente iban al turno médico, el turno médico nunca llegaron. Entonces por eso se cree que por ahí finalmente terminaron Resistencia Chaco. Bien. Y ahora lo que están analizando es ese bache entre la noche, la cámara 3, que ustedes pusieron recién al aire, que es cuando ellos vuelven de campo, a las 22 y algo, y después esta última cámara, que es de las 6:34 de la mañana. En ese bache. ¿Qué pasó donde estuvieron ellos en ese bache? Yo por eso, el bache que dice Paz, es, no sabemos qué pasó, dónde, cuándo, cómo. Bueno, todo eso que se tiene que responder la justicia, lo está tratando de hacer ahora acá, lo hizo hoy a la mañana y al mediodía también en esa casa que está muy cerca de la ruta 123, del otro lado de la ruta 3 kilómetros. Y esta es la cámara que revela entonces, de nuevo, que sí, que tienen razón, que fueron por ese lugar, que fueron por la ruta 123, que fueron con el Forca. Este Forca fue por el que pasaron los perros también, ¿eh? Hicieron luminol, claro. Pasaron los perros, hicieron canes y dio positivo. Repasemos, Eva, por... Ay, porque eso me olvidé de decirles, ay, lo tenía anotado y me olvidé, que se encontraron manchas hemáticas, aparentemente dentro del auto Forca rojo, que quiere decir esto, que se hallaron restos de sangre dentro del auto. Y, o sea, no es un dato para nada menor, pero literalmente lo tenía anotado y entre la demás información se me pasó. Que ahora en un rato vamos a ir también con Paula Bernini, pero cuando estamos hablando de esa coartada, el turno médico, al cual nunca llegan, en algún momento... Encima nunca llegan al turno médico, dale, todo muy conveniente, todo mucha coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia. ¿Explica por qué nunca llegan, a dónde van? Eso es lo que se espera que se declare mañana. ¿En qué situación estamos ahí? No, yo diría que estamos en una situación confusa y la justicia no lo sabe tampoco. Okay. Todavía no está muy bien claro de eso. Hay un lavadero donde lavaron un vehículo, al que también está siendo investigado. De ahí te derivás y te ramificás a Resistencia Chaco, donde están los otros domicilios, pero que hoy conocimos que dio resultado negativo en cuanto a los perros y posible hallazgo de algo que tenga relación directa con el caso. Todo lo que es hacia Corrientes o hacia Chaco está en un terreno confuso y ellos tienen a favor la confusión. Y entonces por eso volvemos a este punto de que en la indagatoria tiene que haber un punto concreto y contundente en cuanto a pruebas de parte de la justicia. Porque todo esto es, y yo fui al turno médico, van a poder corroborar el turno, van a poder corroborar el llamado aquel que recibieron los que estaban adentro, Ramírez y Millán, y todas esas cosas se corroboran, sí pasa. Bueno, y ahora te agrego un dato más, que es que están pidiendo las cámaras del puente que une Corrientes con Resistencia. Claro. Esas cámaras están, es un peaje que está ahí, que es conocido. Después de buscar estas cámaras que nosotros tenemos, la policía va a buscar esas cámaras, y en esas cámaras supuestamente se determinaría si fueron para Chaco o para Corrientes. Vamos a hacer una cosa. El exhaustivo de Paz que está haciendo... Muy fuerte ver todo esto hoy en día, la verdad, con toda la información que tenemos. Pero bueno, ahí situándonos en el momento en el que salieron a la luz estas cámaras, se decía que al día siguiente ellos, Pérez y Callaba, iban a declarar y que además se iba a tratar de ver si se podía corroborar si ellos efectivamente tenían un turno médico, si fueron a Chaco, si fueron a Corrientes, a dónde fueron ese día, el día siguiente cuando se ve a ese auto rojo movilizarse por la ruta y todo eso. Bueno, toda esa información la vamos a estar viendo en la siguiente parte de esta serie. Por ahora hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a arrancar entonces con esta cuarta parte, sería ya, si no me equivoco, de la serie del caso de Loan Peña, en donde repasamos todo lo que pasó o lo más importante para comprender con exactitud el caso y también refrescar la memoria, que es importante. Nos quedamos en el video anterior cuando ya se sumaban un total de 6 detenidos. Ellos serían los primeros 3, Antonio Benítez, el marido de Laudelina, tía
de sangre de Loan y un matrimonio amigo conformado por Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Estas 3 personas se supo que fueron al Naranjal con los niños y originalmente los habían detenido por el delito de abandono de persona, ya que en un principio se creyó que habían descuidado a Loan, digamos, y por eso el niño se terminó perdiendo. Pero después se detuvo a 3 personas más, el matrimonio de Pérez y Cayllaba y un comisario, del cual todavía no hablamos casi, pero ya vamos a comentar sobre él. Obviamente todos los que siguen el caso sabrán qué comisario es, pero vamos a ir por partes. Y estas detenciones se hicieron una vez de que se comprobó que en la camioneta de este matrimonio había olor de Loan, confirmando prácticamente que el niño había estado ahí. Cuando esto pasó se cambió la carátula del caso, ya se dejó de pensar, se dejó de tener como principal hipótesis a la idea de que el niño se había perdido, para empezar a pensar con certeza que Loan había sido secuestrado. De esta forma, la causa judicial cambió de carátula de abandono de persona a un rapto con el posible destino de una red de trata. Y además pasó a la justicia federal, quien también empezó a investigar para ver si el caso estaba relacionado con la criminalidad organizada. Luego de esto, la hipótesis principal que empezó a investigar la justicia consistía en que creían que Loan había sido raptado y entregado, bueno, lógicamente a una red de trata. Y los sospechosos en realizar la entrega final de Loan con estos fines habrían sido Victoria Cayllaba, quien se supo además para ese momento que se desempeñaba como directora de producción del municipio, y su marido, un oficial retirado llamado Carlos Pérez. Obviamente se dedujo que ellos habían entregado a Loan porque se halló, como les comenté, el olor del niño en sus vehículos. Ya vimos en el video anterior cómo fue el recorrido que hicieron con la camioneta y el auto y todo en detalle. Entonces se pensaba que la pareja se habría llevado a Loan inicialmente en la camioneta Ford Ranger blanca con la cual vimos en el video que ellos llegaron hasta la casa de la abuela Catalina. Y con el mismo vehículo después se habrían dirigido ya con Loan dentro de él hasta su propiedad que quedaba en la localidad del 9 de julio de igual manera, para trasladar horas después a Loan en otro auto que sería el Ford Ka rojo, que también les pertenece. Con ese auto se pensaba que el matrimonio habría viajado al día siguiente, como vimos en los videos de las cámaras de seguridad, a Resistencia en Chaco. Y la sospecha es que en algún punto de todo ese recorrido habrían entregado a Loan a una organización de trata que podría haberlo cruzado a Paraguay. Para ese momento, si se llegaba a confirmar que se había raptado al niño con estos fines, habría que definir obviamente si fue elegido al azar o hubo una planificación previa para llevárselo a él. No obstante, yo creo que es bastante evidente que o fue elegido al azar, sí, o se lo eligió a último momento, porque como vimos no estaba pensado previamente de que Loan fuera a ese almuerzo, porque fue algo improvisado en realidad, algo de ese día. Loan le dijo quiero acompañarte al padre y por eso fue que terminó yendo, pero en realidad no estaba planeado que él fuera. Por ende se piensa también de que en realidad querían llevarse a otro niño y que a último momento tomaron la decisión de llevárselo a Loan. Pero no fueron solo Pérez y Cayllaba quienes participaron en esta logística para llevarse a Loan según se pensaba, sino que, como les comenté, en esta última tanda de detenidos también cayó un comisario, quien sería específicamente el comisario Walter Maciel. Ahora vamos a estar viendo un video de los primeros que salieron cuando apenas se lo detenía y donde se comentaba un poco quién era y por qué se tomó la decisión de apresarlo. Digamos, cómo fue que él participó en todo el operativo del supuesto rapto de Loan. Exactamente 15 minutos acaban de detener al comisario Maciel. Comisario que había sido apartado el día 3. Es una metodología muchas veces que hacen en las provincias, apartar, ¿no? Sacar al comisario, pero este comisario hoy está en el ojo de la fiscalía, porque dicen que participó de alguna manera en todo este armado. Lo que les digo es que la información que sale de la Fiscalía es muy susceptible. Se está poniendo el ojo en las declaraciones, pero también se cree que alguno de los detenidos sabe dónde está Loan, que alguno de esos 5 detenidos, ahora cuando lleven al comisario van a ser 6, alguno de ellos podría saber dónde está Loan. No se habla de Loan perdido, se habla de Loan raptado y se habla de Loan vivo.
Así que estas horas, hoy día sábado, son, te diría que cruciales para todos, porque puede haber una información importante. Les digo mientras tanto que se está analizando una transferencia bancaria, no tengo la suma exacta de dinero, pero una transferencia bancaria que llama mucho la atención en la cuenta del tío de Benítez. Esta transferencia bancaria también está siendo rastreada por la policía. Va a tener que dar cuenta de esa transferencia bancaria, de la cual no se le preguntó nada ayer cuando declaró, porque no se tenía este dato. Como ven, la información en ese momento era muy escasa, todavía recién se empezaba a hablar más o menos de cómo podría haber sido todo el operativo. Vamos a estar viendo en los siguientes días con más detalle todo eso. Pero de igual manera aquí se suma un dato crucial, este dato último que se dice que Antonio Benítez, el tío político de Loan, digamos por ser marido de Laudelina, la tía de sangre, habría recibido una transferencia sospechosa en esos días. Él estuvo dentro de la primera tanda de detenidos, originalmente por abandono de persona, pero para este momento ya sospechado de haber participado en la sustracción de Loan. Luego de que la causa pasara al fuero federal, como les comenté, el 26 de junio todos los detenidos fueron trasladados a penales federales fuera ya de Corrientes. En el caso de Ramírez fue derivado a la Unidad Regional del Norte en la provincia de Chaco. Y por su parte, Millapi, Cayaba, Maciel fueron trasladados al complejo penitenciario federal número 3 dentro de la provincia de Salta. En esos días continuaron los operativos de búsqueda, allanando las casas de la abuela Catalina y de Laudelina. Allí se secuestraron teléfonos celulares para someterlos a peritajes tecnológicos para buscar información que sirva obviamente para la investigación. El objetivo principal era como reconstruir las últimas comunicaciones que hubieron entre todas estas personas, sobre todo en las horas previas y posteriores a aquel almuerzo del día 13 de junio. El día de la desaparición de Loan. Y mientras todo seguía así, teníamos 6 detenidos, rastrillajes y otros operativos en curso, sucedió algo inesperado. Resultó ser que Laudelina se acercó a declarar y digamos que se quebró y confesó algo inesperado. Pero eso lo vamos a estar viendo en la siguiente parte. Ahora, en relación a hablando todo esto del tema de la hipótesis de la trata de personas y todo eso, vamos a estar viendo un video que salió en aquel momento del testimonio de una denunciante a quien le quitaron los 2 hijos. Sospechando obviamente que podrían haber sido secuestrados. Esto porque en esos días cuando se empezó a hablar justamente de esta hipótesis de la trata, empezaron a salir todas estas informaciones, estos testigos y estas víctimas a dar sus testimonios y a hablar, los que nos podría acercar un poco más o tener mejor idea de en qué contexto realmente nos encontramos cuando hablamos de la desaparición de Loan. Prepararte a vos que estás del otro lado para escuchar lo que vas a escuchar. Decidimos separarlo en 3 partes porque es terrible. Y es un testimonio. Es un testimonio que yo escuché varios. Pero después del video se animó a mandarme un audio y a contarme. Tuvimos que distorsionar la voz y esta mujer no hizo la denuncia porque está escondida y tiene miedo que la maten porque se escapó. Rehizo su vida sola, sin documentos y como puede. Pero nos contaba esto, escuchá un pedacito. Bueno, claramente sí empieza muy fuerte, ¿no? La presentación de este testimonio es muy fuerte e impactante. Fui sobreviviente hace 30 años. Estuve sufriendo encierro y situaciones vulnerables en el mismo lugar en donde estuvo alojada Laudelina Goya. En ese momento la dueña de ese lugar era una obstetra. Era mi obstetra. Yo cuando tenía 17 años quedé embarazada de mi pareja, con la cual al tiempo me separé y no lo volví a ver. Y cuando me estaba yendo a hacer el control por mi embarazo, me mantiene una obstetra, me tomó todo el historial. Yo en ese momento trabajaba como costurera, no tenía una familia que me apoye, no tenía muchos ingresos. La obstetra me empezó a preguntar, yo le conté porque no creí que había mandado. Tampoco tenía dónde ir y la obstetra me empezó a decir que era muy difícil criar a un chico sola, que no iba a poder y me ofreció alojamiento. Yo le dije no, porque no tenía cómo pagarle, pero ella después me terminó diciendo que necesitaba el ingreso con la limpieza, con el orden, que no me cobraba, le daba alojamiento. Yo estaba asustada, era chica, y le dije que sí, no había pensado que era con maldad. Los primeros días fueron bien, había varias chicas ahí también embarazadas. Los primeros días fueron bien, yo no creí que había maldad, pero no nos dejaban salir, no nos dejaban ver la televisión. Solamente podíamos escuchar música y con el paso del tiempo fui perdiendo la noción, fui perdiendo lo que sería la realidad social, el tiempo. Nos tenían a todas, limpiando, todas, la gran mayoría embarazadas. Cuando a mí me faltaba poco para tener,
mi primer hijo fue más o menos a la altura cuando asumió Menem. No recuerdo si fue en el primer mandato o en el segundo, porque tampoco tenía noción del tiempo. Yo no creo que estaba por asumir Menem porque no nos dejaban ver la televisión y en un momento estaba caminando y escuché en una habitación que se escuchaba ruido, me escondí, le espié y estaba por asumir Menem, pero no nos dejaban salir a caminar. Claro, era un aislamiento total, básicamente, por lo que dice. Y sí, imagínense ustedes estar así de aislado, como que posta no sabes ni más o menos qué día es, que el tiempo empiezas literalmente a perder todo eso. Al principio capaz que más o menos puedes deducir, bueno, pasaron 5 días, 10 días, pero después debes poder ni deducir ni qué mes es. No dejaban ver la televisión ninguna. Las primeras 2 veces que yo les pedí salir fue porque me sentía muy encerrada, no me dejaron, y no me dejaban que decía que me iba a hacer mal. Por mi embarazo, y a la tercera vez que le pedí salir ya me hablaron mal y me prohibieron salir, me dijeron que no me iba a salir nunca. Me está escribiendo, acaban de escuchar esto, me está escribiendo los abogados de Camila y también Delfina, que es parte de este equipo, que quieren tratar de representar a esta persona. Ahora nos vamos a conectar con ellos también. Pero es una parte. Las cosas existen. Las cosas están. Las cosas se ven y se escuchan. No van a poder callar a toda la gente. ¿Ustedes escucharon dónde estuvo esta mujer? Donde era una clínica y ahora es un hotel. Les va a contar ahora estuvo la Laudelina ahí. La Laudelina, recordemos, es la tía de Loan. Ya vamos a estar viendo en el próximo video, en la próxima parte, qué fue lo que ella declaró cuando se quebró, entre comillas, qué fue lo que confesó, entre comillas. Pero bueno, es una persona que estuvo en el almuerzo familiar y que podría estar de alguna manera quizás implicada en todo esto, ¿no? Esto pasa. Hay que animarse a contarlo, nada más. Y no las van a matar. Porque hay mucha gente queriendo hacer el bien y no solamente queriendo hacer el mal. Agradezco al estudio de Buy, a Delfina y a todo el equipo que van a tratar de ayudar. Y a Martín también, Martín Doria va a ayudar a esta mujer. Lo agradecemos, lo agradezco. Que se comprometan. Este es el de Maciel, la declaración de Maciel. Hay una foto. Está en la causa. No tengo foto, mirá. Qué camioneta. Blanca. Van a tener que dar explicaciones sobre esa foto, ¿eh? ¿Por qué se estaban llevando cosas de ahí? Hay una Hilux gris. Con un tipo que encontró la ratilla. Una patente mal anotada. De alguien que todo el pueblo no conoce. ¿Quién es? ¿Quién encontraron? Yo, el de la camioneta gris. Aquel, anote, comisario, la patente de la camioneta gris. Sí, cómo no. Bueno, cualquiera se puede equivocar, ¿eh? Anotó la patente de otro vehículo, radicado en Morón. Ahí vamos teniendo de a poquito más información sobre lo que hizo Maciel realmente y cómo pudo haber ayudado a encubrir todo esto que pasó con Loan. Declaración de Pérez. La primera. Pérez. No conozco a Laudelino. No, Pérez. No. Ahora voy con esto. Escuchen la parte. Son 3 partes. Escuchen la parte 2. Es fuerte. Escuchen. Ay, no, chicos. Me hace poner un poquito nerviosa esto. Como que me da miedo qué es lo que voy a escuchar, ¿entiendes? Nos tenían a todas juntas en una habitación, dormíamos todas juntas en cama. Y recuerdo que había un patio interior ahí. Ese lugar era muy transcurrido por comisarios, por políticos. Recuerdo que tenían una radio que le habían dado a los policías por lo que sabían cómo moverse, o sea, por los presuntos allanamientos que podían llegar a cabo. Tenían una radio y los policías les avisaban, y en esos momentos a nosotras nos sacaban del lugar y nos llevaban a otros lugares. Ellos tenían clínicas para parir, clínicas y casas donde nos llevaban para tener a nuestros hijos de día. En ese momento, para llevarnos ahí, te cerraban en el auto, no nos dejaban para afuera y nos llevaban a tener a nuestros hijos. También hacían abortos, pero nunca les volvíamos a ver a nuestros hijos. Constantemente los bebés estaban ahí por 1 o 2 días. A veces aparecían bebés y hijos nuevos que muy rara vez quedaban ahí. Había de todas las edades, pero hasta más o menos los 12 años. Más que nada bebés se los vendían a gente de todos lados. Era una implicancia política y había policías. Y venía gente de España, de Chile, de Uruguay, de todos lados a llevarse a los chicos.
nosotras quedábamos embarazadas y no sabíamos cómo, algunas entrábamos embarazadas y cuando lo teníamos, que fue mi caso, yo tuve mi segundo hijo ahí, nunca volví a ver a ninguno de los dos. Ay, que no me puedo dejar de imaginar como no solamente lo que pasaban las madres, sino cuál habrá sido el destino de esos chicos. O sea, literalmente fueron chicos nacidos para ir a sufrir. No, o sea, quiero evitar pensarlo porque si me imagino cosas que les pueden haber esperado a esos niños son como demasiado terribles. No me puedo imaginar. Mi primer hijo, en el caso de mi segundo hijo, no sé cómo quedé embarazada. No sé cómo quedé embarazada, no lo sé. Creo que nos dormían, ellos nunca nos daban nada perjudicial para nuestra salud, no nos daban alcohol, no nos daban pastillas, pero creo que nos dormían con el agua o el jugo, no lo sé. Pero quedé embarazada de un momento a otro, yo no lo sabía y así le pasaba a las otras chicas y nos tenían como para tener hijos y después vendérselos a otras personas de otros países. Yo recuerdo un nombre, familia Andreani, nunca volví a ver a mis hijos. Oh, Dios, o sea, no, es que estas cosas son reales, es como que uno piensa, bueno, una vez más, ¿no? Que la maldad humana no tiene límites y todo esto, lógicamente, es por dinero, pero nos lleva a pensar esta gente que está detrás de todos estos delitos, no, o sea, literalmente son personas sin un miserable gramo de empatía, deben ver a los niños, a las mujeres, como objetos, nada más. ¿Qué tienes en la cabeza para ver a personas, a niños, a personas iguales a vos, como si fueran objetos? O sea, no, es que literalmente son personas sin un gramo de empatía, sin un gramo de sentimientos. Es así, no hay otra forma de explicarlo. Dios. Es la segunda parte. No sé cómo quedé embarazada. Sí. Las dormían, le ponían algo en la bebida, se iban a dormir y se las violaban. Así quedó embarazada. Violada. Quedó embarazada, violada. Y no ella. Un montón. Fabricaban bebés. Me indigno, te lo acabo de preguntar recién. Dije, ¿cómo quedaban embarazadas? Porque no puedo creer que la gente que viole... Bueno, de hecho ese es el título del video. Fábrica de bebés. Porque en parte, si nos ponemos a pensar, sí, era literalmente eso. Si este testimonio es cierto, era así. Para tener los bebés y después venderlos. O sea, ya pasan todos los límites. No solamente que sacan a sus bebés, sino que también las violan para hacer nuevos bebés, para robárselos. ¿Esto de verdad no se sabe? ¿Esto de verdad no se sabía antes, Ale? ¿Esto de verdad? No solo no se sabe, tiene que ver el silencio con los lugares donde esto ocurría. ¿Y de quién eran esos lugares? Entonces, esta fábrica de bebés, de buscar chicas y mujeres gestantes para después sacarle los bebitos, era un secreto a voces de muchos lugares de la Argentina, no solo de estos. Loan corre el velo de esto, tiramos de la puntita del hilo de Loan y detrás hay mucha mugre. ¿Por qué te crees entonces que alguien quiere contar la historia de un accidente y que se cierre ahí? ¿Por qué no escalas para arriba? El fin de semana pasado hubo tweets, hoy no hay tweets hablando de esto. No tuitea nadie hablando de esto. Lo trae Ale, lo trabaja gente muy valiente, estamos procesando más material para contar más de esto, pero no veo a nadie tuiteando. El último tuit de alguien quedó claro aquel domingo que... Ahora, es importante que tengamos presente todo este testimonio, todo esto que pasaba aparentemente en la zona donde vivía Loan, porque nos va a servir para lo que vamos a ver en la siguiente parte con respecto a lo que Laudelina contó. Entonces es importante tener muy fresco este testimonio. Hablábamos de un accidente, Vení, cachito. ¿Está conectada Camila? ¿Quién está conectado? Delfina, ¿sabe Delfina que está conectada? Y que le agradezco, trabaja con el equipo que está defendiendo, que está ayudando a Camila. No solo defendiendo, ayudando a Camila. Estaba escuchando recién este testimonio y este estudio, que también ellos estuvieron con Ramón Dupuy y demás, quieren tratar de ayudar a esta mujer de la forma que sea. Ellos son una fundación para que pregunten quién le paguen los honorarios y demás. Ellos son, y ahora la voy a presentar a Delfi, que estamos viendo en pantalla, Delfina, que está acá, le tiraron un tiro en el hotel donde está y la fueron a apretar los policías. Y ella valiente les pudo grabar. Lo vimos acá en la 24. Mostramos en la semana. Bueno, a ella la apretaron, a ella fue la víctima de eso. Y es valiente, y está acá y va a dar la cara. Y también está por la causa. Delfi, ¿escuchamos la tercera parte? ¿Te parece? ¿Escuchamos juntos? Y ahora hablamos sobre esto. Poné la tercera parte. Cuando los chicos estaban ahí, ellos falsificaban la documentación y los anotaban como si hubieran sido de las personas que se lo compraban. No necesitaban ir a un registro, no necesitaban hacer nada. Ellos solamente falsificaban la documentación y quedaban como si hubieran nacido de ellos y se lo llevaban y no lo volvían a ver. Las chicas que estaban embarazadas se iban a tener a sus bebés y volvían y les decían que las iban a dejar ir, a mí también, pero no era así, nunca estaban ahí. No sabíamos cómo quedábamos embarazadas, ellos nos decían semilleros y los bebés eran paquetes.
Yo volví a quedar embarazada a los 3 meses de tener a mi primer hijo, no sé cómo. No dormían, no sé. Supongo que, como te dije, con el agua o en el jugo, no nos daban nada que fuera perjudicial para nuestra salud. Cuando yo iba a tener a mi segundo bebé, hubo un problema muy grande que el comisario no pudo tapar y la obstetra se tuvo que esconder como se escondió la Adelina. Y todas nosotras que quedamos ahí quedamos a cargo de su hija, de la hija de la obstetra que estaba estudiando medicina, creo que ginecología también. A mí me apuraron el parto y me llevaron a una casa que estaba toda preparada para tener. Y cuando terminó, me despierto antes de lo que ellos pedían, que yo me iba a despertar, me desperté muy adolorida y empecé a escuchar voces. Me acerco donde se escuchaban las voces, veía que miraban tele y había varias puertas cerradas. Y a mi nena y había un bebé recién nacido, pero nunca supe si era mío. Y ahí me colgué en un tubo y me escapé. Me acogió una señora por un tiempo, estuve con una señora, no tenía noción en ese momento del tiempo que había pasado y cuando estuve... Ay, qué horror. A los bebés les decían paquete. Claro, ven, es lo que les decía. Los ven como objetos. Por eso les decían paquetes. Ese paquete, el paquete que tenemos que entregar. El paquete que tenemos que vender. Y a ellas le decían semillero. Semillero. Una fábrica de bebés. Habían plantado una fábrica de bebés, lo vendí. Superó la ficción, ¿no? ¿Viste que lo Se despertó antes y se escapó. Después lo vemos en una peli. Tengo a Delfina conectada. Delfi, gracias por estar. Y entiendo que pediste a producción contacto a esta mujer y demás, que te lo voy a tratar de facilitar porque lo van a tratar de representarla, porque no tiene ni identidad esta mujer. No. Sí, yo quiero ejercer la representación de ella. Es muy fuerte todo lo que contó, es muy fuerte. Y no es el único caso, también están saliendo muchos casos a la luz que en algún momento se iban a tener que contar estas cosas. Es que en algún momento, o sea, lo tapan por muchísimo tiempo y hay personas importantes implicadas en eso, obviamente para hacer que se tape, pero es hasta que pase algo particular que haga que eso explote. Y ahora fue el caso de Loan. Muy fuerte. Perdieron el miedo, Delcy. Y en algún momento iba a tener que pasar. Porque no son 1 o 2 casos, son muchísimos. ¿Cuántos llamados te llegan de este tipo de casos? Un montón, no sé, nos comunican por las redes sociales. Es un montón. Esto están tapando cosas grandes. ¿Qué peor a que lo que acabamos de escuchar te cuentan? ¿Cómo? ¿Qué peor de lo que acabamos de escuchar a vos te cuentan? Y cosas así. Y la verdad, no lo sé. Todo fuerte, pero este relato... La mujer acaba de decir que ella se despierta antes, intenta escaparse, ve un bebé recién nacido, y ni siquiera sabía si era su hijo. Ve un pibe tirado ahí, todo lleno de sangre, tirado, llorando. Andás a haber atendido cómo, esperando que alguien lo venga a comprar. O sea... Sí. Eso. Es fuerte que estas cosas vengan de hace muchos años y que aún sigan pasando. Hay mucha gente sufriendo, mucha gente vulnerable. Se aprovechan de eso, se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las personas. Ahora, ¿cómo te cuidas vos? En tu salud, en estos aprietes, ¿cómo estás haciendo? ¿Hubo un tiro, un arma de 9 milímetros en el hotel donde están? ¿Hubo una camioneta parada en la puerta? Sí, y la verdad que es difícil porque en estas situaciones estamos expuestos, pero la verdad es que queremos ayudar todo lo posible para que estas cosas dejen de pasar, para que todo salga a la luz y para que pague el que tenga que pagar. ¿Qué edad tenemos, Delfín? 22. Esta nueva generación que no tiene miedo. Qué joven, ¿eh? Qué joven, qué valiente. Esta nueva generación que no tiene... Bueno, ustedes lo escucharon, es un testimonio muy muy fuerte, pero como les decía, es importante que lo tengamos presente. Ya lo vamos a ver con mucho más detalle después, porque se va a relacionar con otras cosas que van a seguir pasando más adelante y las vamos a estar viendo obviamente en los siguientes videos en relación al caso de Loan y a todo este contexto espantoso en el cual nos encontramos. Eso sería todo por el episodio de hoy.